Chicos, ¿cómo están? En este video voy a decirte cuál nuevo Galaxy S23 se ajusta a tu presupuesto y a las condiciones que tú tengas. Primero vamos a ver las tres versiones. Tenemos el Galaxy S23 regular, el S23 Plus y tenemos el S23 Ultra. También voy a hacer una preorden aquí delante de ustedes para que tú veas cuántos beneficios puedes obtener cuando tú haces la preorden de inmediato. En el día de hoy fue que se abrió la preorden para tú poder tener el nuevo Galaxy S23. Lo primero es que tenemos varios colores y tamaño. Fíjate que el S23 Ultra vendría siendo el más grande y este cuenta con una gama de colores más amplia porque hay algunos colores exclusivos. Los demás tienen colores exclusivos, pero el Galaxy S23 Ultra cuenta con dos colores extra. Fíjate, tenemos el rojo y el grafito, ¿no? Seguimos bajando. Fíjate los tamaños de pantallas, es bueno saberlo, ya que el Ultra viene con 6.8 pulgadas, el Plus viene con 6.6 pulgadas y el regular viene con 6.1 pulgadas. Es bueno que lo sepan. Y las resoluciones varían muchísimo, ya que el Plus y el regular vienen con Full HD. Lógicamente, una pantalla en Full HD Plus en ambos casos. Y el Ultra viene con una pantalla Quad HD Plus. La verdad es que viene con una resolución mucho mayor, 3088 por 1440 píxeles. Es decir, que es una pantalla en 2K, 1440 píxeles, y este es una pantalla en Full HD. Y basado en la experiencia que yo he tenido con otros terminales, pues a mí, entre la resolución de 2K y Full HD, pues la diferencia es mínima. Sí es lógico que se va a ver mejor la pantalla del Ultra, pero no es algo que yo por eso no me volvería loco, para ser honesto con ustedes. Y los que son viejos aquí en el canal saben que ya he probado muchísimos terminales que vienen con resolución de Full HD. Si seguimos viendo las características, fíjate cuánto tenemos de brillo. 1750 nits para el Ultra, 1750 igual para el Plus y 1750. Es decir, que tienen los mismos nits. Van a tener una pantalla muy bonita. No importa el que te compres de estos tres, ya que los tres van a venir con un brillo súper bien y una potencia de 1750 nits. Vas a poder, inclusive cuando estés en condiciones que haya mucho sol, pues no te preocupes, que tú vas a poder ver la pantalla sin problemas. Los tres cuentan con HDR y fíjate que también los tres vienen con una pantalla a 120 Hz. Esto se agradece porque a la hora de nosotros jugar o desplazarnos en la pantalla, pues vamos a poder tener una fluidez bárbara con una con una tasa de actualización de 120 Hz, y esto la verdad es que se agradece. Seguimos mirando las especificaciones. Vamos a saltar esto. Estas son las dimensiones, ya no nos vamos a complicar con esto, pero vamos a ver aquí el almacenamiento, y quiero hacer un paréntesis en este tema en cuanto al almacenamiento, ya que si tú haces la preorden ahora, Samsung te está dando actualización de memoria gratis. Paso y me explico. Por ejemplo, si tú quieres, te están vendiendo por el mismo precio. El de 512 te lo están dando por el mismo precio del que cuesta 256 GB. Cuanto a las cámaras, tema importante, y es que el Ultra viene siendo el rey. Hay que resaltar un punto importante, y es que los tres en la cámara frontal vienen con una capacidad de 12 megapíxeles y ambos vienen con un ultra gran angular en la parte de atrás con 12 megapíxeles. También tienen otro, en el caso del Ultra viene con otro gran angular que viene con una capacidad total de 200 megapíxeles, y tanto el S23 Plus como el regular vienen con 50 megapíxeles. También vienen los tres con un sensor para telefoto y vienen con 10 megapíxeles en ambos casos, y es lógico que gana el S23 Ultra porque fíjate donde tiene un zoom a 100x.
El S23 Plus y el S23 regular tienen un zoom de 30x. Quiero probar el zoom del Ultra. Imagínense ustedes, chicos, 100x. Eso es una barbaridad. En cuanto a la batería, tema importante, y es que el Ultra viene con una batería de 5000 mAh y el S23 Plus viene con una batería de 4700 mAh y el S23 regular viene con una batería con un tamaño total de 3900 mAh y en el caso del Plus te brinda 27 horas en reproducción de video y el S23 regular te brinda 22 horas en reproducción de video. En cuanto al procesador, tema importante, y quiero hacer un paréntesis grande en cuanto a este apartado, ya que fíjate un tema interesante, y es que los tres, óyeme bien, los tres vienen con el mismo procesador. Es una barbaridad que los tres, recuerda que obviamente el S23 regular viene con un precio muy bueno y sin embargo pues tú vas a poder disfrutar de las bondades que te brindan un Snapdragon 8 generación 2. Así que me encantó de que Samsung lo haya hecho como el año pasado, que incluyeron el mismo procesador. Donde puede variar es en la memoria RAM. Así que solamente por esto, con cualquiera de los tres que tú te vayas, te va a ir súper bien. Y no importa que tengan una pantalla, vamos a decir, con resolución de Full HD, ya que se aprecia muy bien. Y eso es algo que yo siempre destaco de Samsung, que nos da una pantalla súper hermosa, no importa la resolución que tenga. En cuanto a la demás, venimos aquí con una protección muy buena, una protección Armor. Vienen también con Gorilla Glass Victus en los tres casos. Los tres casos, tema importante, en los tres terminales tenemos certificación IP68. Van a poder sumergirlo en el agua sin problemas. Y al que yo me pille, en este caso quiero comprarme el Ultra, quiero hacerle una prueba de agua para ver qué tal nos va. Y la certificación va que se puede sumergir 1.5 metros debajo del agua durante 30 minutos. Y los que son viejos aquí en el canal saben que nosotros tenemos experiencia haciendo este tipo de prueba de agua. Aquí está la aplicación de Samsung, una aplicación para salud que ustedes saben que trabaja muy bien. También Samsung viene con una billetera en el cual tú vas a hacer pagos electrónicos y esto funciona muy bien. Esto no es una tecnología nueva, ya esto nosotros lo conocemos. Y tema importante, y es que ya todos también vienen con 5G. No importa con la versión que te vayas, pues los tres cuentan con 5G. Y esto es bueno porque ya ustedes saben que en muchos países ya se cuenta con esta tecnología de 5G. Aquí sí hay un tema que tienes que tomar en cuenta, y es que viene con el lápiz electrónico, el S Pen, y solo va a estar disponible en el Galaxy S23 Ultra. Pero ustedes saben que esto va solo para la gente que necesiten hacer firma electrónica, hacer dibujos y esto, que en la mayoría de los casos pues esto ni lo usamos. Yo he tenido terminales que vienen con el S Pen y lo he usado muy poco. Así que vamos ahora a ver la preorden. Voy a preordenarlo aquí en Samsung o en Best Buy. ¿Por qué quiero hacerlo así? Lo quiero hacer así porque fíjate que Best Buy me está diciendo que me está haciendo un ahorro de $780 y me están regalando una tarjeta de regalo, una gift card. También en Samsung me dan algunas opciones, pero Samsung me dice que T-Mobile me da $1000 en crédito de factura, hasta $1000. AT&T da $1000 igual, y Verizon da 800. Esto a mí no me gusta mucho porque lo que hace esto es que te atan a un pago mensual, y de ese pago ellos te van haciendo el crédito, y estos $1000 te lo distribuyen durante 24 meses. Imagínate tú esperar 24 meses para que te puedan dar los $1000. Esto es una opción que a mí no me gusta mucho porque te atan a que tú dures 24 meses pagando, y en caso de que tú pagues el teléfono de una vez, estos $1000, perdón, tú lo vas a ver en crédito en tu factura. ¿Cómo funciona? Pues cada vez que tu factura corta, lo que hace la compañía es que te hace un crédito, te prorratea los $1000 por 24 meses, y en cada factura te da
la diferencia. Y esto te va a obligar a que tú te quedes con ello hasta tú poder cobrar tus $1000. Si bien es cierto de que sí te lo regresan los créditos, sí, porque ya yo lo he probado con otros terminales, pero esto hace de que tú, imagínense en mi caso que yo no duro literalmente nada con un teléfono, a mí no me conviene. La opción que a mí me conviene es comprar el desbloqueado, lógicamente el desbloqueado, que así lo puedo vender para cualquier país, y como dije hace un rato, me quiero ir con el Ultra. Si ponemos el S23 regular, cuesta $450 el regular. Ese es, ¿verdad?, el más básico. Y te dan actualización de memoria completamente gratis, fíjate. Pero vamos a poner ahora el Plus. ¿Cuánto cuesta el Plus? Desbloqueado. Bueno, también el precio está brutal. Fíjate que el Plus solamente cuesta $650. Me encanta y sería los mismos beneficios. En mi caso, lo voy a comprar completamente desbloqueado porque yo lo voy a pagar hoy. Lo voy a pagar totalmente. Y te dan también la actualización de espacio. Mira, te están dando por el precio de 256 GB, te están dando 512 GB. No, así quedó el Galaxy S23 Ultra. $800 y me dan, por ejemplo, 3 meses de Spotify gratis. Me dan aquí 2 meses de Adobe, me dan también 4 meses de Sirius Streaming, me dan 6 meses de OneDrive con una capacidad de 100 GB, me dan también YouTube Premium por 4 meses y esto es todo lo que consigo y me dicen que gano un total de 3.150 puntos en caso de que yo decida comprar el de Samsung. La verdad es que el ahorro siento que fue muy poco porque estoy inclusive regresando un terminal, un teléfono que todavía está bueno, pero ahora voy a pasar aquí rápidamente aquí a Best Buy a ver si puedo, qué sé yo, pillarme una mejor oferta aquí en Best Buy. Estas son las opciones que tenemos. Voy a decirle que quiero comprar el Ultra. Quiero hacer esto lo más rápido posible. Voy a dejarlo también que sea el desbloqueado. Dice que tiene 512 GB de almacenamiento. Aquí dice de que si lo compro hoy, con activación hoy, me están dando un total de un descuento de $180. Y no, en definitiva, me conviene más hacer el preorden aquí en Samsung porque estoy ahorrando más dinero. A pesar de que estoy regresando un teléfono, pues haciéndolo directamente en la página de Samsung me sale más económico. Hice todo aquí igual en Best Buy, pero comprándolo de manera desbloqueada, pues aquí fíjate que el ahorro es muy poco. Me vendría saliendo en $1.200 y aquí intenté poner un terminal, ¿verdad? Intenté devolver un teléfono y solo me están dando $140, aparte de que no me apareció el 4, el Z Flip 4, sino me sale el 3 y solo me están dando unos $140. Así que fíjate, si le doy, quiero mostrarlo, mira, Samsung, y vengo aquí al listado, fíjate que no aparece el Z Flip 4, solo aparece el 3, así que tampoco me conviene porque el terminal que yo quiero regresar o cambiar, pues no aparece en este listado. Así que creo que la mejor opción es para que tú te compres tu nuevo Galaxy S23 es que vaya a la tienda de Samsung. Cuéntame aquí en los comentarios de estos 3 terminales cuál es tu favorito según las características y el precio. Repito, con cualquiera de los 3 que te vaya, te va a ir muy bien. No le pare a que el Ultra sea un poco más grande, ya que los dos vienen con el mismo procesador, vienen con la misma certificación a prueba de agua y la verdad es que vienen con prestaciones muy buenas y no importa con el terminal que tú te vayas. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.